3 meses. 3 meses habían pasado desde que llegó a este mundo infernal caricaturesco, plagado de demonios y pecadores que, a sus ojos, parecían un mal chiste. Una farsa grotesca en comparación con las auténticas monstruosidades a las que se había enfrentado y vencido una y otra vez. ¿Y por qué seguía atrapado en este infierno caricaturesco? La respuesta era sencilla: no había encontrado una salida. Al menos, no todavía. Los Sims y la sabuesa infernal con los que tuvo el dudoso placer de conversar de la manera menos pacífica posible, claro está, ya no eran una opción viable. Así que, lógicamente, el siguiente paso fue dirigirse hacia Stolas, un príncipe Ars-Goetia de la realeza infernal, solo por debajo, como los demás de su clase, de los pecados capitales y de la familia Morningstar. Lamentablemente, Stolas también quedó descartado. Había sido despojado de su título, su estatus noble y sus poderes, tras asumir la culpa de haber entregado su grimorio al demonio imp llamado Blitzo. Un acto que lo convirtió en un paria dentro de su propia casta. Por supuesto, eso no detuvo al Doom Slayer. Nada lo detiene. Se infiltró en la antigua mansión de Stolas, ahora en manos de un marqués infernal Ars-Goetia llamado Andrealtus, un idiota engreído que, según lo que había visto en la televisión infernal, se jactaba constantemente de haber heredado todo lo que alguna vez perteneció a su cuñado, ahora caído en desgracia. Para el Slayer, infiltrarse en la mansión no fue un reto. Fue ridículamente fácil. Tan fácil que le resultó desconcertante. No había guardias, ni vigilancia, ni personal rondando por los pasillos. Ni siquiera necesitó romper una ventana, simplemente la abrió. Eso solo lo llevó a una conclusión lógica: este tipo era aún más estúpido de lo que parecía. Probablemente, como miembro de la realeza, creía que nadie se atrevería a poner un pie en sus aposentos. Esa teoría se confirmó en cuanto escuchó sus risas banales junto a las de Estella, la hermana de Andrealtus y ex esposa de Stolas. Ambos se entretenían en la sala principal, atendidos por todos los sirvientes del lugar, rodeados de hielo y arrogancia. Sin perder tiempo, el Slayer localizó el grimorio en una estantería de la habitación principal. Lo hojeó a una velocidad sobrehumana, mientras Susan, su fiel inteligencia artificial, analizaba los escritos demoníacos en tiempo real. Página tras página fue procesada hasta que, finalmente, cerró el libro con un golpe seco. La respuesta llegó segundos después: nada. Susan fue tajante. Existían conjuros capaces de abrir portales entre el mundo mortal y el infierno, incluso hacia los rincones más recónditos de ese universo. Pero no existía hechizo alguno que permitiera atravesar las fronteras entre realidades, más allá de este absurdo infierno caricaturesco. Decepcionado, el Doom Slayer colocó el grimorio de vuelta en su sitio, y abandonó la mansión sin ser detectado, tal como había llegado. ¿Y qué hace él ahora? Simple. Lo único que sabe hacer mejor que nadie: matar. No era ningún secreto que había sobrevivido a la ofensiva del infierno, su infierno, después de ser arrojado a este lugar por su propia imprudencia. Y ese hecho no había pasado desapercibido. El actual Señor Oscuro, el impostor de nombre Lucifer, había enviado a oleadas de lacayos para acabar con él. Algunos más poderosos que otros, pero todos terminaron igual: destrozados, irreconocibles, un monumento grotesco a la brutalidad, que había definido al Doom Slayer desde tiempos inmemoriales. Aún así, tenía que admitir algo: este pobre diablo, a diferencia de los demás, estaba aguantando mucho mejor de lo esperado. Se hacía llamar Moloch, un cazarrecompensas. Ágil, fuerte, rápido y letal. Más inteligente que la escoria promedio. Empuñaba 2 espadas, una en cada mano, y sonreía con una confianza que rozaba la locura. Su sed de sangre era tal que no dudó en asesinar a los demonios que lo acompañaban. Incluso un varón del infierno cayó ante él en un abrir y cerrar de ojos. Su cabeza rodó por el suelo tras un tajo limpio y brutal. Pero en cuanto ese imbécil se atrevió a lanzarse contra el Doom Slayer, todo cambió. Al principio, Moloch confió en su velocidad y agilidad, moviéndose tan rápido que para un ojo humano habría sido invisible. Atacó sin piedad. Pero el Slayer no es humano. Cada golpe fue bloqueado, cada embate desviado por sus hojas ejecutoras, respondiendo con puños y codazos que hicieron sangrar al demonio. Cada impacto era un recordatorio de que se había metido con la bestia equivocada. El dolor no lo detuvo. Lo enardeció. Moloch rugió y redobló su furia, atacando con aún más violencia. Pero no importaba. ¿El resultado? Una masacre unilateral. El Slayer lo apaleó sin misericordia, hasta dejarlo hecho un guiñapo sangrante, aunque aún respiraba, apenas.
Moloch, en un último intento desesperado, se lanzó hacia él con ambas espadas. Grave error. El Doom Slayer le arrebató una de las armas con una fuerza brutal y, sin vacilar, la lanzó como una lanza. La hoja atravesó el pecho del demonio, y lo catapultó contra la pared de un edificio cercano, rompiéndola en 1000 pedazos. Del interior se escucharon gritos ahogados de pánico. Sin perder el tiempo, el Doom Slayer saltó desde el tejado, aterrizando con un estruendo en el mismo lugar. Fue entonces cuando lo notó. Había caído dentro de un club de prostitutas. Tanto empleados como clientes quedaron petrificados, sus miradas fijas en Moloch. El cazador yacía ensartado en el mostrador por la hoja de su propia espada, el torso atravesado, sentado en una posición grotesca. Su sangre se deslizaba por la barra, formando un charco carmesí que goteaba al suelo, para disgusto evidente de quienes tendrían que limpiarlo. El silencio se volvió sepulcral. Nadie se atrevía a moverse. Entonces, se escucharon pasos. Lentos. Pesados. Provenían del enorme agujero abierto en la pared. Cada golpe metálico resonaba como un presagio. Cuando todos giraron sus cabezas hacia el boquete, lo vieron. Al Doom Slayer. Avanzaba entre las sombras levantando polvo, la silueta recortada por la luz del exterior. Su armadura, salpicada de sangre, destellaba bajo las luces del club. Nadie habló. Nadie respiró. El infierno mismo había entrado en el edificio, y ahora caminaba hacia ellos. Por su parte, el Doom Slayer examinó lentamente a cada demonio presente en el establecimiento. Había de todo, empleados y clientes, pecadores y demonios nativos del infierno, incluso algunos miembros de la nobleza arsgoetía, fácilmente reconocibles por sus vestimentas elegantes y sus aires de superioridad, ahora reducidos a cenizas emocionales. Pero no importaba su clase o poder. Todos compartían lo mismo, un miedo absoluto, primitivo, visceral. El simple hecho de tenerlo frente a ellos bastaba para helarles la sangre. Muchos, visiblemente nerviosos, fingieron volver a sus actividades, aunque sus manos temblaban, y sus ojos no podían evitar seguir cada movimiento del Slayer. Algunos apartaban la mirada con desesperación, como si no ser vistos fuera suficiente para sobrevivir. Otros no lo dudaron. Salieron corriendo del lugar sin mirar atrás, chocando con muebles, tropezando con otros demonios, dispuestos a abandonar su dignidad, con tal de alejarse de la presencia del cazador. Los pasos pesados del cazador de demonios se detuvieron finalmente frente al moribundo Moloch. Aún seguía allí, ensartado en el mostrador, por la espada que una vez empuñó con orgullo. Su torso perforado seguía sangrando sin control, su cabeza cabizbaja temblaba por el esfuerzo de mantenerse consciente, hasta que alzó la mirada. Y lo vio. El azote del infierno. El verdugo silencioso. El Doom Slayer. Lo observaba en completo silencio, justo como dictaban las antiguas leyendas infernales. Moloch, pese a su estado, esbozó una grotesca sonrisa, sus dientes manchados de sangre. Goteaba de su boca con cada palabra que pronunció. Eres impresionante, Doom Slayer. Las leyendas eran ciertas después de todo. En nombre de mi maestro, Angron, te debo una disculpa. Antes de que pudiera continuar, la voz de Susan resonó en todo el club. Con un tono neutral, cortó el silencio como un cuchillo quirúrgico. ¿Dónde está el miserable? Una simple pregunta. Fría, directa. Y eso fue lo que hizo reír a Moloch. ¿Qué es tan gracioso? Moloch dejó escapar una carcajada ronca, salpicada de sangre. Luego respondió. La pregunta, por supuesto. Lucifer fue quien me contrató personalmente. No tengo idea de dónde está el miserable. Tal como el Doom Slayer ya lo sospechaba. Sin vacilar, invocó su super escopeta en la mano derecha. El cañón doble brilló con un destello infernal, pero antes de que pudiera apuntar, la voz de Moloch lo detuvo. Antes de que me vueles la cabeza, Lucifer me dio un mensaje para ti. Supongo que ese bastardo sabía perfectamente cómo terminaría todo esto. Su sonrisa se amplió, deformada por el dolor. Sus ojos, bañados en rojo, brillaron con una mezcla de odio y satisfacción. Me dijo que jamás lograrás escapar de este lugar. Que te pudrirías en este agujero inmundo, rodeado de toda esta asquerosa escoria, que alguna vez se hizo llamar humana. Un destino miserable, igual que el de Argent-Nur. La cabeza de Moloch estalló en una lluvia grotesca de sangre, hueso y masa encefálica. El disparo de la super escopeta retumbó como un trueno dentro del club, silenciando el lugar por una fracción de segundo, solo para dar paso al caos. Los demonios restantes gritaron, presas del pánico.
Algunos se arrojaron al suelo, buscando desesperadamente cobertura detrás de mesas, muebles o amontonándose unos sobre otros. Otros no perdieron tiempo en mirar atrás. Huyeron despavoridos, empujándose, tropezando y chocando contra las paredes con tal de alcanzar una salida. El terror era absoluto. En medio de todo, él permanecía inmóvil. El Doom Slayer no parpadeó. No mostró emoción alguna. Solo se dio la vuelta con la misma calma implacable con la que había ejecutado a su enemigo. Pero su puño libre se cerró lentamente. El metal de su armadura rechinó al ceder ante la fuerza que contenía. Sus nudillos de acero temblaron por un instante. Las últimas palabras de Moloch seguían retumbando en su mente como un eco maldito. Una provocación. Una amenaza. Un presagio. Y aún así, dentro de esa tormenta silenciosa, una única respuesta tomó forma. Fría. Inquebrantable. Eso ya lo veremos. Si había algo que Vox podía reconocer sin atisbo de vergüenza, era su voraz ambición por obtener poder. Necesitaba destacar. Brillar. Ser el foco en medio del océano de ineptos, que poblaban este asqueroso pozo llamado infierno. Un lugar que, en el fondo, no era tan distinto del mundo mortal del que alguna vez formó parte, antes de morir y caer en este plano de existencia putrefacto. Pero eso había quedado atrás. Muy atrás. Ahora, él era otro. No solo un demonio más, sino un nombre que importaba. Un Overlord. Un titán del entretenimiento, con un imperio tecnológico a sus pies, influencia en cada rincón de Pentagram City, recursos ilimitados, y, por encima de todo, atención. La mirada constante de miles. Justo lo que siempre había querido. Y lo tenía. Todo. Claro, siempre había uno que otro imbécil de mierda, intentando robar el foco que él se había ganado a pulso en este pozo infecto llamado infierno. Parásitos sin talento, que creían que podían acaparar la atención con medios tan ridículos, anticuados, y patéticos como la maldita radio. ¿La radio? ¿En serio? ¿Quién carajos, en pleno siglo de las pantallas y las redes, seguía usando esa basura primitiva? En lugar de adoptar la gloriosa innovación tecnológica, seguían aferrados a un aparato más viejo que los pecadores que lo escuchaban, como si fuera la gran cosa. Una reliquia sacada del culo polvoriento de algún fracasado con nostalgia por tiempos que jamás fueron buenos. Un insulto a todo lo que Vox representaba. Y justo cuando Vox estaba a punto de perder el control, y con ello provocar otro glorioso apagón en toda la ciudad, cortesía de su temperamento explosivo, su monólogo mental fue interrumpido por una videollamada, proyectándose repentinamente en la pantalla de su cabeza. Vox gruñó por lo bajo, irritado. Chasqueó la lengua con disgusto, como si alguien hubiese interrumpido un discurso de culto. Pero aún así, aceptó la llamada con un suspiro exagerado de fastidio. La imagen de Velvet apareció al instante en la pantalla de su oficina, con el ceño fruncido, los ojos brillando de frustración, claramente molesta por algo. Velvet, querida, ¿cómo amaneciste esta gloriosa mañana infernal? Dijo Vox con su típica sonrisa engreída proyectada en su pantalla televisora, cada palabra impregnada de un cinismo que rezumaba falsedad. Espero que no te haya dado un cortocircuito de mal humor tan temprano. Pero Velvet no cayó en el juego. Su expresión era puro veneno, y su tono destilaba una mezcla de fastidio y furia contenida. Cierra el hocico y ven aquí ahora mismo, imbécil. ¿Le pegué justo en el blanco, replicó Vox, su voz rebosante de burla. Vamos, cuéntame, ¿qué diablos te trae de tan mal humor esta vez? ¿Y tú qué crees, genio? Tu maldito noviecito está destrozando mi atelier, golpeando a mi personal y arruinando todo mi maldito trabajo, y no puedo concentrarme con ese circo de fondo. En ese momento, un alarido desgarrador resonó al otro lado de la línea, seguido por el inconfundible sonido de algo, o alguien, siendo reducido a pedazos. Velvet reaccionó de inmediato, soltando una andanada de insultos dirigidos al agresor y maldiciendo su nombre, Valentino. Sin perder tiempo, cortó la llamada. La sonrisa de Vox se borró al instante. No necesitaba más pistas. Sabía perfectamente que aquel espectáculo solo podía tener la firma de Valentino. Con un suspiro cargado de fastidio, se incorporó de su silla, cruzó la oficina con paso firme y entró al ascensor, dirigiéndose a los pisos superiores de la Torre de los Bes. Cuando Vox llegó al atelier de Velvet, la escena que encontró parecía sacada de una zona de guerra. El elegante salón, normalmente impecable, estaba reducido a un campo de ruinas por culpa del berrinche de Valentino. Algunos empleados se tambaleaban malheridos.
Otros yacían inmóviles, con más de un órgano desperdigado sobre el piso pulido, ahora manchado de rojo y salpicado en las paredes. Prendas de alta costura colgaban hechas jirones, como trofeos de una masacre, mientras un silencio incómodo flotaba en el aire, roto solo por el tecleo furioso de Velvet en su celular, seguramente descargando una avalancha de insultos hacia el culpable. Veo que decidiste remodelar el lugar, comentó Vox, con una sonrisa cargada de veneno. El sarcasmo del demonio de la televisión no pasó desapercibido para Velvet, que levantó la vista solo para contraatacar con la misma acidez. Dale el crédito a Valentino. Ese imbécil tiene un talento especial para dejar un maldito desastre cada vez que se comporta como el crío histérico de 6 años que es. ¿Y qué demonios puso de mal humor a Val esta vez? ¿Y cómo coño voy a saberlo? Apareció de la nada, destrozó mi maldito atelier y dejó hecho trizas a mi mejor modelo. No puedo permitirme esperar a que ese pobre desgraciado se regenere antes del desfile, que ya me está costando un dineral. Así que ve con ese imbécil de Valentino, y evita que vuelva a perder los malditos estribos, antes de que le corte las pelotas, y de paso, las tuyas también. Vox suspiró, resignado, y asintió con la cabeza. Sin más, abandonó el atelier mientras Velvet, implacable, volvía a poner a sus empleados a trabajar al instante, ordenando que alguien trajera a los de limpieza, para borrar aquel desastre cuanto antes. Utilizando las cámaras de seguridad para desplazarse sin perder tiempo por los distintos puntos de la Torre de los Bes, el demonio de la televisión llegó finalmente a los aposentos de Valentino, situados en el piso más alto del edificio. Las puertas estaban custodiadas por las prostitutas que trabajaban para Valentino, quienes sin dudarlo le abrieron paso a Vox, permitiéndole entrar sin objeciones. Al adentrarse en la enorme sala, lo encontró sentado en el sofá, envuelto en una densa nube de humo de cigarro. Sus ojos brillaban entre la penumbra, fijos en Vox. Con una voz cargada de alivio y algo de impaciencia, soltó: Por fin apareciste, carajo. Acto seguido, Valentino arrojó su vaso de vidrio contra el suelo, haciéndolo estallar en decenas de fragmentos. De inmediato, llamó a Kitty, un robot femenino disfrazado de bufón, para que le trajera otro trago. Ella obedeció sin decir palabra, retirándose a toda prisa y regresando en cuestión de segundos con una nueva copa en mano. Ese maldito cabrón hijo de perra lo ha vuelto a hacer. Sin previo aviso, Valentino volvió a lanzar la bebida, esta vez directamente contra Vox. El demonio de la televisión, apenas tuvo que moverse a un lado para esquivarla, permitiendo que el líquido y el vaso se estrellaran contra la pared detrás de él. Este maldito patrón se había repetido tantas veces que Vox ya podía evitarlo incluso con la pantalla apagada. ¿Y de qué maldito cabrón hijo de perra estamos hablando exactamente? De Ángel Dust. ¿Qué hizo esta vez? Créeme, amorcito, el maldito de Ángel Dust no es el puto problema esta vez. Entonces, ¿a quién te refieres? Al maldito nuevo, pendejo. ¿O es que tus estúpidos circuitos ya se frieron otra vez? Vox procesó la vaga información durante un instante, hasta que finalmente entendió de quién estaba hablando Valentino. ¿No estarás hablando de...? Exacto. Ese hijo de puta volvió a destrozar uno de mis negocios anoche. Y ya van 5 veces esta semana, Vox. 5. No pienso tolerarlo ni una más. Rápidamente, Valentino se dirigió a su armario y lo abrió de par en par, revelando un arsenal de armas de fuego apiladas con un orden casi obsesivo. Sin dudarlo, tomó un revólver, sus ojos ardiendo con una mezcla de determinación e ira. Te juro que cuando encuentre a ese maldito hijo de perra, le voy a meter tantas balas en el trasero que va a desear no haber nada. Antes de que Valentino pudiera terminar, Vox lo sujetó con fuerza por las solapas de su abrigo. En la pantalla de su rostro se proyectaba una expresión de pura furia, mientras pronunciaba su nombre con un tono que retumbó en la habitación. Sin embargo, tras un par de segundos de tensión, el demonio de la televisión se contuvo, y recurrió a lo que mejor sabía hacer: negociar. Val, escucha. Nuestra imagen es la perfección, y la gente no vería con buenos ojos que empieces conflictos innecesarios por simples malentendidos. ¿Malentendidos? Exacto. Revisé las cámaras de seguridad y, por lo que vi, cada incidente de esta semana fue un simple accidente, igual que los de la semana pasada, y, claro, los de la anterior. El punto es, que no está intentando dañar tus negocios. Son puras coincidencias. Así que, Vox hizo una pausa intencional, esperando que Valentino mordiera el anzuelo. El proxeneta, con una mezcla de incertidumbre y orgullo herido, preguntó finalmente: ¿No fue su culpa? Exactamente.
Y por lo tanto, Vox volvió a callarse a propósito. Valentino, a regañadientes, completó la frase. No debería hacer nada. Así es, amigo mío. En un gesto descaradamente burlón, Vox le pellizcó la mejilla a Valentino como una madre orgullosa porque su hijo, por fin, había recitado la tabla de multiplicar sin que hiciera falta partirle la cara para que aprendiera. Sin embargo, Valentino se cruzó de brazos, claramente frustrado y molesto. Pero aún así, tengo que cubrir los malditos daños, y ya tengo suficiente con pagarle a mis empleados, además, quería dispararle a alguien. Si quieres, puedo llamar a los que ganaron menos esta semana, propuso Vox, con una sonrisa sardónica. La sugerencia hizo que Valentino soltara una risa, mientras daba una calada a su cigarrillo. Oh, me conoces demasiado bien. Mientras el Overlord Polilla contemplaba Pentagram City desde las imponentes ventanas de la vasta sala, Vox se retiró de nuevo hacia su guarida. Sin embargo, su mente estaba fija en un solo pensamiento: ese hombre. Nadie sabía de dónde demonios había salido, simplemente apareció y desató una masacre comparable a la que perpetraban los exorcistas en el día del exterminio, pero dirigida contra esas criaturas que parecían sacadas de un verdadero infierno. Y lo hizo con una brutalidad y crueldad tales, que los ángeles exterminadores parecían unos aficionados a su lado. Vox no tenía reparo en admitirlo. Le inspiraba más miedo ese desconocido que los propios ángeles que descendían una vez al año para hacer su limpieza anual. Desde aquel primer incidente, no había vuelto a mostrarse en el ojo público, al menos, no hasta una semana después, cuando un demonio colosal, tan grande como Godzilla, emergió y comenzó a hacer un matadero en la ciudad. Entonces, él apareció de la nada y lo destrozó con sus propias manos, reduciéndolo a carne molida antes de marcharse sin pronunciar palabra. Así continuó durante los siguientes 3 meses. Cada vez que surgía uno de esos monstruos infernales, él aparecía, acababa con ellos en cuestión de minutos, y dejaba tras de sí una lluvia de sangre y vísceras. Afortunadamente, al menos por ahora, no había atacado a ningún Overlord, a los miembros de los Ars Goetia ni a la ciudad misma. Simplemente se desvanecía como un fantasma, hasta que volvía a materializarse para aniquilar a esos demonios que, aparentemente, lo buscaban para matarlo, siempre sin éxito. Sin embargo, nada de eso se comparaba con el verdadero logro que aquel hombre había alcanzado en tan poco tiempo: fama. Cuando se transmitió la masacre en el bar donde había estado presente, por no decir que la había provocado, arrasando junto a esa pecadora con aspecto de hiena contra aquellos monstruos, el suceso se volvió tendencia en menos de una hora. Inundó las redes sociales, monopolizó los canales de televisión infernales y, lo más irritante de todo, incluso hoy seguía siendo tema de conversación en cada rincón de Pentagram City. Eso, por supuesto, no le hacía ni una pizca de gracia a Vox. No obstante, no era tan estúpido como para dejarse arrastrar por la rabia. Sí, le hervía la sangre ver cómo un simple matadero, algo cotidiano en Pentagram City, lo había catapultado a la cima de la popularidad de la noche a la mañana. Pero era obvio, ese hombre era alguien con quien no convenía meterse, al menos no todavía. Sería como lanzarse contra los exorcistas en el día del exterminio, sin tener la más mínima idea de cómo matar ángeles. Era mejor esperar, observar, y descubrir sus debilidades antes de actuar. Al fin y al cabo, había un detalle que suavizaba el golpe: la fama de ese tipo le estaba generando una fortuna. Todas las redes sociales y canales de televisión de Pentagram City eran de su propiedad. Así que, mientras la tendencia siguiera llenándole los bolsillos, ¿a quién demonios le importaba lo que ese hombre hiciera? Carmine era una mujer ocupada, y lo sabía mejor que nadie. Ser la única traficante de armas de todo el Anillo del Orgullo, y, por extensión, del resto del infierno, no era un lujo, sino una carga agotadora. Su imperio no solo se sostenía en cantidad, sino en calidad. El armamento que producía era tan sofisticado y letal, que incluso miembros de la realeza, como los Ars Goetia, eran clientes habituales. Lo más codiciado de su arsenal eran, sin duda, las armas angelicales. Cada año, tras el día del exterminio, Carmilla mandaba a sus hombres a recolectar todo fragmento y resto celestial dejado por los ángeles. Con ese material sagrado, elaboraba armas capaces de atravesar piel demoníaca como mantequilla, asegurando así que los pecadores tuvieran nuevas y brillantes herramientas con las que destrozarse entre sí durante los siguientes 12 meses, hasta que llegara el próximo exterminio, y el ciclo volviera a repetirse. Sin embargo, las últimas semanas habían sido un auténtico dolor de cabeza, y la razón era muy simple: sus fábricas estaban siendo asaltadas.
No era algo novedoso. Con su reputación, siempre existían grupos de idiotas que intentaban arrebatarle por la fuerza su armamento, casi nunca con éxito. Pero esta vez era distinto. Ya no se trataba de rateros comunes ni de rivales desesperados. Se enfrentaba a un nuevo enemigo, organizado y brutal, que se hacía llamar a sí mismo como el Enjambre. Estas cosas, aquellos monstruos humanoides, armados con equipo de grado militar, habían estado asaltando sus fábricas una tras otra, robando su producción y masacrando a sus hombres y empleados sin la más mínima pizca de piedad, tal como lo hacían los exorcistas en el día del exterminio. Pero había algo aún más perturbador. Eran capaces de aniquilar a los pecadores de forma permanente con sus armas, y ninguna de ellas estaba forjada con acero angelical. No, esas armas desprendían una aura demoníaca oscura y siniestra, tan opresiva que incluso Cestial, su viejo amigo y el overlord más antiguo del Anillo del Orgullo en Pentagram City, admitió haber sentido escalofríos que jamás creyó posibles en él. Lo que no podía comprender era por qué atacaban sus instalaciones, si ya poseían los medios para fabricar armamento capaz de extinguir a los pecadores. Fuera cual fuese la respuesta, una cosa estaba clara: estaba en guerra. Y no pensaba permitir que aquellos engendros tocaran su imperio, ni mucho menos a su familia. Y ahora, en estos momentos, Carmilla se desplazaba junto a su ejército privado en una caravana de camionetas blindadas, armados hasta los malditos dientes y listos para la guerra. Su objetivo era claro: llegar a una de sus fábricas que había sido asaltada por el enemigo. Y tenía muy presente lo que haría una vez ahí: no dejar con vida a ninguno de esos bastardos, una advertencia sangrienta, para cualquiera que se atreviera a pensar que podía atacarla y salir impune. Cuando finalmente Carmilla Carmine y sus fuerzas arribaron al lugar, no se limitó a dar órdenes desde la seguridad de los vehículos. No. Lideró personalmente a sus hombres hacia el interior de la instalación, dispuesta a cazar a los invasores con sus propias manos. Desde afuera, la fábrica parecía intacta, pero por dentro era un escenario de pesadilla. Pasillos teñidos de sangre, cuerpos destrozados y miembros de su personal convertidos en carnicería, como animales abatidos sin piedad. Afortunadamente, algunos trabajadores habían sobrevivido, refugiados en los cuartos de pánico. Pero incluso ellos, temblando y mudos de terror, parecían demasiado quebrados como para articular una sola palabra. El silencio que impregnaba cada rincón resultaba inquietante, demasiado pesado para ser casual. Consciente de ello, Carmilla ordenó a la mitad de sus hombres que se mantuvieran protegiendo a los sobrevivientes, mientras el resto la seguía en una inspección minuciosa por la fábrica. Nadie cuestionó su orden. Todos obedecieron a la Overlord sin dudarlo. Durante varios minutos, Carmilla y su ejército recorrieron el complejo en busca del enemigo, sin éxito. Rastros de violencia cubrían todas partes. Sangre, cadáveres y señales de disparos recientes impregnaban las áreas de producción y algunos almacenes. Como si eso no fuera suficiente, también habían saqueado todo lo que pudieron. Armas, piezas, suministros, e incluso la maldita máquina de café había desaparecido. Carmilla se llevó 2 dedos al puente de la nariz y suspiró con frustración, agotada más mental que físicamente. El descaro de esos bastardos era ya un insulto personal. Fue entonces cuando uno de sus hombres rompió el silencio a través del comunicador. Señora Carmine, venga al almacén 42, encontramos algo que debería ver. La voz sonaba demasiado tensa, como para que Carmilla pensara que se trataba de un simple hallazgo. No perdió tiempo. Se dirigió de inmediato hacia el almacén 42, mientras el resto de sus hombres permanecían en sus puestos, firmes y atentos, esperando nuevas órdenes. No le tomó mucho tiempo llegar, pero lo que encontró al cruzar el umbral superó cualquier expectativa. Frente a ella, el almacén era un campo de matanza. Restos destrozados de drones del enjambre y de aquellas criaturas pálidas, los jubies, yacían esparcidos por todas partes, despedazados como muñecos de trapo. Pero aquello apenas era el aperitivo de la escena. Lo verdaderamente impactante estaba en el centro: el cadáver de un corpser. Un monstruo colosal, que normalmente infundiría terror con solo su presencia, no era más que una cáscara vacía y grotesca, derrumbada en medio del almacén. Lo peor, y al mismo tiempo lo más impresionante, era su estado. Una de sus patas gigantescas había sido arrancada con una brutalidad antinatural, y usada como lanza improvisada para atravesar su cráneo. ¿Esto es lo que querías mostrarme? A su lado, un demonio pecador de aspecto lupino, apareció sin emitir un solo sonido. Un lobo blanco con gabardina nívea, tan callado como letal, se mantenía firme a pocos pasos de ella.
Sus ojos analizaban el cadáver con una calma inquietante, mientras sus manos permanecían ocultas en los bolsillos. Era uno de sus hombres más leales y eficientes, y no necesitaba adornar sus palabras. Sí. No hemos encontrado a ninguno con vida. Solo estos cuerpos, y el monstruo. Es probable que los demás se hayan retirado. Con lo que estoy viendo, no me sorprende el porqué. Sea quien sea el responsable, es o un demonio o algo mucho peor. De hecho, señora, sabemos quién lo hizo. Carmilla giró la cabeza, intrigada por la información. ¿Quién? El pecador permaneció en silencio unos segundos, como dudando si debía decirlo, pero finalmente obedeció la orden de su ama. El nuevo, al que llaman, el Slayer. La curiosidad de Carmilla se transformó en shock y asombro casi de inmediato. Él estuvo aquí. Así es. No hay ninguna duda de ello. Las cámaras de seguridad lo captaron atravesando el techo del almacén como si nada. Por lo visto, estaba cazando a estos malnacidos. No tocó a los miembros del personal que se ocultaban en los cuartos de pánico. Para cuando terminó, se marchó. Probablemente porque el resto del enjambre ya había huido con la cola entre las patas. Carmilla Carmine no podía dar crédito a lo que escuchaba. De todas las situaciones que podía haberse imaginado, ninguna se acercaba a esto. Ese hombre, que para muchos representaba a un nuevo overlord al nivel de Alastor cuando llegó al infierno años atrás, se había ganado en tiempo récord una fama y reputación aterradoras. Su debut, aquella masacre en el bar que él mismo había provocado, había dejado claro que no había límites para su brutalidad. Demonios que jamás había visto y miembros del enjambre caían ante sus manos con una precisión despiadada. Y ahora, para colmo, estos últimos desgraciados atacaban sus fábricas, asesinando a su gente y saqueando sus arsenales con fines que nadie podía adivinar. Definitivamente, este era el peor año en mucho tiempo, y en este preciso instante, lo único que deseaba era un maldito trago. Señora Carmine, ¿está bien? La voz de Lucas, su leal pecador, la sacó de sus pensamientos. Carmilla regresó en sí, soltando una tos fingida antes de responder con calma medida. Sí, estoy bien, Lucas, solo estaba pensativa. Lucas comprendió al instante. Después de todo, asimilar que el tal Slayer había estado aquí no era tarea sencilla, y mucho menos un asunto que pudiera tomarse a la ligera. Permaneció firme a su lado, adoptando ese tono contenido que reservaba solo para los momentos más delicados. Señora, considerando estos acontecimientos, ¿cuáles son sus órdenes? Ante la pregunta, Carmilla sostuvo la barbilla, permitiendo que el silencio se alargara, mientras evaluaba con fría precisión los recientes acontecimientos. El hecho de que el Slayer hubiera irrumpido en una de sus fábricas durante el ataque del enjambre no era un buen presagio. ¿Qué garantías tenía de que no los estuviera observando? ¿O que estuviera vigilando en secreto sus demás instalaciones aún intactas? Si bien aquel hombre no había atacado a ninguno de sus trabajadores, confiar en ellos sería un error fatal. La única certeza era mantenerse alerta, recabar información, y usar cada dato posible para fortalecer su guerra contra el enjambre, y, llegado el momento, enfrentar al propio Slayer si se convertía en una amenaza real. Con esa resolución marcada en su mirada, Carmilla dejó de acariciar la barbilla, fijó los ojos en Lucas y, con voz fría y firme como el acero, declaró: Por ahora, debemos reforzar nuestras defensas. Hasta que localicemos la guarida del enjambre, y estemos en condiciones de lanzar un contraataque que los erradique de una vez por todas, la prioridad es mantener nuestras posiciones firmes. ¿Y qué haremos respecto al Slayer? Ante la pregunta, Carmilla dejó escapar un suspiro pesado, como si la sola mención del tema añadiera más peso a los hombros que ya cargaba. Al final, respondió con calma gélida: A estas alturas, tenemos suficientes problemas como para preocuparnos por sumar otro a la lista. ¿Entonces no haremos nada? Si jugamos mal nuestras cartas, el costo sería devastador. No es sensato abrir un nuevo frente, mientras el enjambre ya nos presiona. Eso no significa que bajaremos la guardia. Si ese hombre se convierte en una amenaza real, lo enfrentaremos sin titubear, pero hasta entonces, nos mantendremos alerta y listos para actuar en el momento preciso. Ante la firme decisión de su señora, Lucas asintió con la cabeza, aceptando la orden con la misma disciplina con la que siempre había servido desde que se unió a la organización. Y una cosa más, Lucas. La voz de Carmilla bastó para que Lucas alzara la mirada de inmediato, atento a cada palabra de la Overlord.
pronto, Clara y Odette reanudarán la entrega de los productos a nuestros clientes. Quiero que las acompañes con un destacamento de seguridad. No solo deben garantizar que cada entrega se cumpla sin contratiempos, también debes velar por la seguridad de mis hijas. Por supuesto, mi señora. Pero, conociendo a Clara, no creo que se lo tome con buen ánimo. Clara tendrá que acostumbrarse. Mientras esta amenaza siga presente, no pienso arriesgar ni su seguridad ni la de Odette. Con un gesto firme de la mano, Carmilla indicó a Lucas que la dejara sola. Le ordenó organizar al resto de los hombres. Una parte permanecería vigilando la fábrica, mientras la otra escoltaría a los sobrevivientes hasta sus hogares. Lucas asintió con obediencia, y sin una palabra más, se retiró, desapareciendo de la vista de la Overlord. Una vez sola, Carmilla volvió a fijar sus ojos en el colosal cadáver del Corpser. Lentamente, alzó la mirada hacia el agujero abierto en el techo, la misma herida por la que el Dome Slayer había irrumpido, dejando tras de sí un escenario de devastación, que ni siquiera el enjambre había podido resistir. La luz mortecina del reino divino se filtraba a través de la grieta, bañando con un resplandor casi burlón el cuerpo inerte de la bestia. Y por un instante, se preguntó en silencio si los ángeles eran conscientes de lo que ocurría en el anillo del orgullo. Carmilla Carmine no tardó en apartar la idea. La respuesta era algo que, en el fondo, no deseaba conocer. Ser líder de los exorcistas implicaba muchas responsabilidades, o al menos eso se suponía. La verdad era que exterminar pecadores no tenía ciencia alguna. Eran tan fáciles de aplastar como cucarachas. No hacía falta estrategia ni preparación. Bastaba con clavar la espada una y otra vez hasta que dejaran de moverse. ¿Y para qué preocuparse? Esos imbéciles no tenían manera de herir, mucho menos de matar, a un exorcista. Cada año era lo mismo, un paseo sangriento disfrazado de misión sagrada. Pero si había algo que Adam detestaba más que a los pecadores, o a la repugnante familia de Lucifer Morningstar, eran las malditas reuniones de emergencia, convocadas sin previo aviso por la Serafín, Será. Él. El primer hombre, interrumpido así como así. Era Adam, joder. El mismo que se había follado a Eva incontables veces, antes de que esa idiota arruinara todo mordiendo la fruta prohibida. La misma que abrió la puerta a la maldad en la tierra, todo gracias a ese bastardo de Lucifer. Fue él, con sus benditos huevos, quien dio inicio a la humanidad. El principio, la chispa, la sangre que engendró a toda la especie humana. Y aún así, aquí estaba, teniendo que abandonar algo infinitamente más placentero, echarle el mejor polvo de su vida a la ganadora más ardiente que había visto en siglos. Una jodida pérdida de tiempo. Adam se frotó las sienes con fuerza, intentando contener la furia que lo carcomía por dentro. Todo por una simple y jodida reunión de mierda. Mientras no se extendiera hasta el fin de los tiempos, mucho mejor para él. Finalmente llegó a las enormes puertas doradas de la oficina. En otra circunstancia, las habría abierto de una patada, solo para sentirse un cabrón de película, pero sabía muy bien que eso solo le partiría las piernas y, lo que era peor, desataría el mal humor de Será. Y no había nada más insufrible que una Será irritada. Así que tragó su disgusto y empujó lentamente las puertas con ambas manos. Allí estaba ella, Será, de espaldas, contemplando la vasta ciudad celestial a través de la ventana. Su postura parecía solemne, casi serena, pero Adam la conocía lo suficiente para ver la verdad detrás de esa pose. Preocupación maquillada de calma, debilidad escondida bajo un disfraz de autoridad. Él, sin contenerse, dejó estallar su furia. ¿Sabes el daño que acabas de hacerme? Será, sorprendida, giró hacia él con el ceño apenas fruncido. ¿Perdón? Perdón mis cojones. Gruñó Adam, señalándola con un dedo acusador. Estaba a nada, ¿me oyes? A nada de tener el polvo más jodidamente glorioso de mi vida con la ganadora más buena que mis ojos han visto desde que Dios echó a Eva de su jardín. Y tú vienes a joderlo todo con tu puta reunión inútil. La confusión de Será se transformó en fastidio, sus alas temblando con el inicio de la irritación. Todo este berrinche es por eso. No cambies el tema, mujer. Escutió Adam, con la voz cargada de indignación. ¿Has visto las curvas de esa diosa terrenal? Sus tetas son arte divino. Harían que Sydney Sweeney pareciera plana, y que cualquier influencer se quisiera tirar de un puente. Colmando la paciencia de la Serafín, Será desplegó sus imponentes alas angelicales, un gesto que hizo que la sala entera temblara con su presencia.
Adam cerró la boca al instante, sintiendo como sus huevos literalmente se encogían del miedo. Había olvidado, por completo, que hacer enfadar a un serafín no era precisamente una buena idea. Rápidamente, se llevó una mano a la nuca, forzando una risa nerviosa que sonó demasiado falsa incluso para él. Jajaja, tranqui será, solo bromeaba, ¿vale? No niego que estoy encabronado de que me hayas robado lo que probablemente iba a ser el mejor polvo de mi vida, pero, no hace falta ponerse violentos, ¿no? Lo que a Adam le pareció un minuto eterno, Será respiró hondo, plegó sus alas angelicales con un gesto sereno, y dejó que la calma reemplazara la tensión que segundos antes había colmado la sala. Con voz medida y tranquila, pero firme como el acero, dijo: Toma asiento, por favor. Adam obedeció a regañadientes y se dejó caer en la silla frente al escritorio. Apenas lo hizo, las enormes puertas doradas volvieron a abrirse. Esta vez no era cualquier emisario, sino Lute, su teniente, mano derecha y, en más de una ocasión, su única amiga de verdad. Disculpe la demora, Su Majestad. Estaba en medio de las prácticas cuando recibí su mensaje. Adam arqueó una ceja y, con una sonrisa ladeada, no pudo resistirse a soltar: Vaya, así que a ti también te jodieron el día, ¿eh? Comentó en tono cómplice, como si compartieran un mismo infortunio. Por lo menos tu teniente aprovecha sus días libres para mejorar sus habilidades, algo que tú, como líder de los exorcistas, también deberías hacer por ti y tus tropas. Y, de paso, cuidar un poco tu condición física. El comentario no pasó desapercibido. Adam frunció el ceño, levantó la voz y respondió con su habitual descaro: ¿Estás insinuando que estoy gordo? Sí, vale, he ganado unos kilos y mi panza se nota un poco, ¿y qué? Estamos en el maldito cielo. Comer todos los días no es un crimen, ¿no? Y además, Abel está incluso peor que yo. Ese sí que es una puta ballena a punto de reventar, jajajaja. El comentario hiriente y burlón de Adam provocó que Lute soltara una risa contenida, tratando de ocultarla en vano, mientras el primer hombre se carcajeaba, como si hubiera pronunciado la broma más brillante de toda su existencia. Será, en cambio, no encontró nada gracioso y soltó un suspiro silencioso. Más de una vez, se había preguntado si no habría sido mejor corregir a Adam desde el mismo instante de su creación, en los albores de la humanidad, porque a pesar de los siglos transcurridos, él seguía siendo un niño atrapado en el cuerpo de un hombre. Su madurez apenas había evolucionado. Para algunos de los ancianos del cielo, Adam era lo que llamaban un fracaso exitoso. Había cumplido con su deber de dar origen a la humanidad junto a Eva, tras la huida de Lilith, pero su carácter defectuoso lo convertía en un producto fallido. Demasiado vanidoso, demasiado inestable, demasiado imperfecto para lo que se esperaba de la primera obra de Dios. Sin embargo, el orgullo celestial era tan grande, que nadie se atrevía a admitirlo, y la solución más cómoda fue siempre la misma: dejar que todo siguiera su curso. Al menos, ese había sido el plan, hasta que Lucifer la cagó ofreciéndole a Eva la maldita fruta prohibida, desencadenando la expulsión de ambos, de él y Lilith. Un suceso lamentable que, incluso siglos después, seguía siendo una herida abierta para Será. Sin embargo, Será no permitió que los fantasmas del pasado la distrajeran del motivo real de aquella reunión de última hora. Inspiró con calma, llevó una mano a los labios, y fingió una breve tos para llamar la atención de Adam y Lute. El gesto, simple pero autoritario, bastó para que ambos enfocaran su atención en ella. La razón por la que los he convocado, es porque hay algo muy importante y urgente de lo que debemos hablar. ¿Tan urgente como para arruinarme el mejor polvo de mi vida?, replicó Adam, con una mezcla de fastidio y curiosidad, arrancando un suspiro de frustración a Será, quien rodó los ojos con visible cansancio. Señor, creo que deberíamos prestar atención a lo que la Serafín tiene que decir. ¿Y de qué lado estás tú, Lute?, replicó Adam, con una mezcla de indignación y desafío. Si es algo de suma importancia, nuestro deber es escucharla. Todo lo que pueda garantizar la seguridad del cielo merece nuestra atención. Adam soltó un largo suspiro. A veces olvidaba que Lute se tomaba su trabajo con una seriedad casi obsesiva. Resignado ante la evidente desventaja numérica, alzó las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. Ahora dime, ¿será qué es eso tan importante que no puede esperar hasta mañana? Al ver que finalmente Adam estaba dispuesto a prestarle atención, gracias a la firmeza de Lute y su compromiso como teniente de los exorcistas, la Serafín inhaló profundamente y exhaló con calma. Su mirada se posó en ambos, reflejando seriedad y una preocupación apenas contenida.
Con voz medida, pero cargada de gravedad, anunció. Hemos detectado una incursión dimensional que tuvo lugar hace 3 meses, de posibles forasteros hostiles. Adam, que había estado disfrutando de su bebida divina, algo así como una Coca-Cola celestial, la escutió de golpe al escuchar la noticia de Será. Tosió varias veces, agitando las manos mientras intentaba recuperar el aliento. Finalmente, con los ojos desorbitados y el rostro rojo de indignación, estalló. «Me estás chupando las pelotas». Será, visiblemente irritada por la grosería, arqueó una ceja y respondió con tono firme. ¿No querrás decir que te estoy tomando el pelo? Es lo mismo. ¿Cómo demonios es que detectaron una maldita incursión dimensional hace 3 meses y nadie me dijo nada? La detectamos recién cuando intentaron incursionar en el cielo. Lute, entre sorprendida y preocupada, intervino. Intentaron invadir el cielo. Así es, pero afortunadamente no lograron su cometido, al igual que en la Tierra. Adam frunció el ceño, señalando un detalle que no podía pasar por alto. Si lo que dices es cierto, eso significa que la incursión de hace 3 meses fue en, Será asintió con la cabeza, lo que provocó que Adam no pudiera contener su indignación. ¡Genial! Ahora resulta que tuvimos una maldita incursión dimensional en el infierno antes que T6. ¡Fantástico! Adam, esto es serio. Dime algo que no sepa. Y bien, ¿tenemos siquiera idea de quiénes son estos imbéciles esta vez? Como si fuera obra del mismísimo Espíritu Santo, Será se giró hacia la enorme pantalla, que acababa de materializarse detrás de ella. En cuestión de segundos, las imágenes de los forasteros comenzaron a proyectarse con una claridad inquietante. Lute, pese a su temple como teniente de los exorcistas, no pudo disimular la sorpresa reflejada en su rostro. Adam, en cambio, se mantuvo indiferente, observando las proyecciones con la misma apatía con la que uno ve un sermón repetido 1000 veces. Lo que sabemos hasta ahora sobre estas formas de vida hostiles es que han estado llegando día tras día, sin descanso. De vez en cuando atacan sectores del Anillo del Orgullo, sin distinguir entre pecadores o nativos infernales. Y aunque aún desconocemos sus verdaderas intenciones, hay algo que sí tenemos claro: la razón por la que han venido a nuestro universo. Con un simple chasquido de dedos, Será cambió la proyección. Una nueva imagen, más grande y nítida que las anteriores, apareció en el centro de la pantalla, haciendo que incluso Adam alzara una ceja. Después de todo, lo que sus ojos veían era difícil de ignorar. Un humano, armado hasta los dientes, masacrando sin piedad a las fuerzas hostiles que tanto preocupaban a Será. Cada disparo, cada golpe, era una coreografía brutal de precisión y furia. Aquel tipo no luchaba, arrasaba. No sabemos su nombre, su pasado, ni cómo llegó al infierno. Lo único certero es que, desde su aparición hace 3 meses, ha estado cazando a los forasteros sin piedad alguna. Su fama se ha extendido rápidamente, no solo en el Anillo del Orgullo, sino también en los demás. Lo llaman el Slayer. Pero, es un humano. Un maldito humano de carne y hueso. ¿Cómo llegó al infierno? Repito, no lo sabemos, Lute. Pero, por lo que hemos deducido, él es la causa principal por la que esos visitantes ilegales han estado cruzando hacia nuestro universo. Lo están cazando. Y él, en respuesta, ha devuelto el fuego con el doble de ferocidad, con furia. Casi como si fuera un... Espera un maldito segundo, Será. Exclamó Adam, cortándola en seco con una mezcla de sorpresa, enfado y un toque innegable de celos. ¿Estás diciendo que ese tipo hace un mejor trabajo que nosotros? Eso es una blasfemia absoluta. No voy a negar que el cabrón impone, o sea, míralo. Parece una mezcla entre el jefe maestro y Dwayne Johnson, saliendo directo de mis más oscuras fantasías, pero de ahí a insinuar que los exorcistas somos unos mediocres, ni de coña. Nadie ha dicho eso, Adam. Pero es un hecho que entre ese hombre y esas criaturas, existe una enemistad, una que, nos guste o no, ya está arrastrándonos a todos. El reciente intento de incursión en el cielo por parte de los forasteros es prueba suficiente de ello. ¿Y cuál es tu brillante solución entonces? ¿Por qué no llamas a Lucifer y dejas que él se encargue del problema? Ya lo hizo la última vez, ¿no? Así de fácil. ¿Tan fácil dices?
Entonces explícame por qué la última vez fue necesaria la intervención de los 7 pecados capitales, los Ars Goetia, los serafines, e incluso los propios exorcistas para resolver algo que, según tú, era tan sencillo. La habitación quedó en silencio. Adam abrió la boca para responder, pero no encontró argumento alguno. Con evidente disgusto, se limitó a cerrar el pico y desviar la mirada. Además, Lucifer hace tiempo que dejó de gobernar como rey del infierno. Ni siquiera ha respondido mis llamadas. El resto de los pecados capitales no moverán un dedo, a menos que su territorio se vea amenazado, y los Ars Goetia hace mucho que abandonaron sus deberes, para entregarse a una vida de lujos y decadencia. En resumen, no espero nada de la política infernal. Será enderezó la postura y su tono se volvió más decidido. Por eso propongo enviar un pequeño escuadrón, solo de reconocimiento. Su misión será recolectar toda la información posible sobre el enemigo, y sobre ese humano. Y, si durante el próximo exterminio resulta absolutamente necesario, tendrán autorización para eliminar esta posible amenaza. ¿Solo de reconocimiento?, repitió Adam con incredulidad, alzando una ceja. Vamos mujer, ¿qué es esto? ¿Metal Gear Solid? ¿Acaso tienes algún problema? No, para nada, será. Para nada. La Serafín dejó escapar un suspiro cansado, antes de cerrar la reunión con tono firme. Tienes un mes para seleccionar a tus mejores soldados para la misión. Te esperaré a la misma hora, junto a Lute y al equipo que hayas reunido. Pueden retirarse. Adam se levantó de su asiento y, junto a Lute, abandonó la oficina de Será, dejando a la Serafín sola, inmersa en sus propios pensamientos y preocupaciones sobre la delicada situación. Al salir, caminaron por las calles del cielo, donde incontables ángeles, tanto los nacidos en el cielo, como las almas humanas conocidas como los ganadores, seguían con sus rutinas habituales, ajenos a la tensión que se cocía entre los exorcistas. Vaya día de mierda, murmuró Adam, dando un sorbo a una bebida celestial, que había comprado hace poco en una tienda convencional. Lute, en cambio, permaneció en silencio, algo que Adam notó de inmediato y le pareció completamente extraño. Giró la cabeza hacia su teniente y, con su habitual irreverencia, le preguntó: «Oye, tetas chiquitas, ¿qué te pasa? ¿Se te murió el novio o qué?» Señor, no está preocupado. ¿Preocupado yo? Vamos Lute, esa palabra no existe en mi diccionario. ¿Por qué lo dices? Has estado rara desde que salimos de la reunión. Todo lo que dijo la Serafín, sobre los invasores, sobre ese hombre, no le preocupa en lo más mínimo. ¿Y por qué habría de preocuparme? Somos ángeles, perra. Vivimos en el paraíso. Cualquier idiota que se atreva a meterse con nosotros, recibirá el juicio divino del cielo. Lute no estaba del todo convencida. Admiraba a Adam, y eso nunca cambiaría, pero por primera vez no podía compartir su despreocupación. Esas criaturas, esos monstruos venidos de otra dimensión, de un infierno completamente distinto al que conocían, parecían peligrosos, incluso más que los propios pecadores, que masacraban en nombre del cielo una vez al año durante el día del exterminio. Aún así, por respeto a Adam, asintió con la cabeza, fingiendo estar de acuerdo con su jefe. Y, como era de esperarse, eso no hizo más que alegrar al primer hombre. Bien. Ahora, deja de poner esa cara larga y disfruta del día. Aún faltan meses para el próximo exterminio, y créeme, cuando menos lo esperes, todo este asunto quedará en el olvido. ¿Entendido? Lute volvió a asentir antes de hacer el saludo militar estadounidense, informando que retomaría su entrenamiento. Acto seguido, desplegó sus alas y se elevó en el aire, dejando tras de sí una estela de luz divina. Adam la despidió con un gesto despreocupado, observando cómo su teniente desaparecía en el horizonte. Una vez solo, el primer hombre dio otro trago a su bebida celestial, aparentando total calma, al menos en la superficie. Pero, por dentro, hervía de enojo. No por la invasión, ni por las criaturas interdimensionales, ni siquiera por los informes de Será. No. Su irritación venía de algo mucho más absurdo, algo tan nimio que cualquiera lo habría considerado ridículo, salvo él. Porque, en el fondo, lo que realmente le irritaba era el Slayer. Un simple humano. Uno que, para colmo, había logrado captar la atención y cierta admiración de Será. Y eso, para el primer hombre, era algo imperdonable. No es que sintiera algo por ella, claro que no, pero si hasta un serafín se sentía impresionada por ese tipo, entonces ya podía imaginarse un ejército entero de aduladores rindiéndole culto.
Y eso era algo que no pensaba tolerar. Así que hay un idiota intentando hacerse el genial, ¿eh? Pues que le quede claro, el único con los huevos y la verga así de jodidamente grandes en todo este maldito universo, soy yo.